Feliz sábado. Gracias por este hermoso himno. Arrodillémonos mientras oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este santo sábado de descanso, de podamos disfrutar este sábado. Hoy mientras abrimos tu palabra, que tu presencia está aquí. Envía tu dulce Santo Espíritu para que more en este tabernáculo, no solamente en este lugar, sino en nuestro corazón. Te damos gracias por tu presencia. Mientras abrimos tu palabra, alimentanos con el pan de la panadería celestial. Gracias por lo que vas a hacer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vayamos a Mateo 24. ¿Mateo qué capítulo? Mateo 24. Y tomemos nuestro tema especial. Mateo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Apocalipsis 14, ¿dónde está el mensaje que trae el fin? Apocalipsis 14, este es el mensaje de los tres ángeles, que nosotros lo encontramos en el verso 6 al verso 16, que traerá el fin. Y en nuestro estudio hemos estudiado que hay un grupo particular de individuos que van a proclamar el mensaje de los tres ángeles como verdad presente cuando la ley dominical nacional sea impuesta, y ese grupo es los 144,000. Amén. Y el verso 4 de Apocalipsis 14 son llamados los primeros frutos, las primicias. Y vimos que estos primeros frutos deben venir después de la Pascua. Y la Pascua significa ¿qué gran evento? La marca de la bestia. Y cuando la marca de la bestia sea impuesta, entonces los 144,000, el grupo de los fieles creyentes, se revelará al mundo. Déjenme decirles algo, amigos. Las señales nos están rodeando que debemos dar este mensaje, experimentarlo y proclamarlo. Y yo pasé por algunas noticias de eventos. La abril 12 del 2019, a propósito, antes de que vaya allá, ¿alguien recuerda, leyendo en el libro de la Gran Controversia o en los registros históricos, qué estaba haciendo Martín Lutero cuando Dios le habló? Y esto fue el catalizador de su conversión. ¿Qué estaba haciendo? Estaba ascendiendo las escaleras de Pilato. ¿En sus pies? No, en sus rodillas. ¿Y qué escuchó él del cielo? Dios hablándole a Lutero. El justo vivirá por la fe. ¿Y qué escritura es esta que vino a su mente? Que el justo vivirá por la fe. Está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es la del Nuevo Testamento? Romanos 1, verso 16, verso 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, si lo saben díganlo, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Primero qué? Primero al judío y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia que viene de Dios se revela de fe en fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Y Lutero se paró en sus pies y entendió que no solamente la salvación por méritos, practicando las indulgencias, lo salvaría. Abril 12 del 2019 nos está mostrando que la Iglesia Católica no ha cambiado. Dice: los devotos suben de rodillas las escaleras restauradas del Vaticano. ¿Cómo? De rodillas. De rodillas. De rodillas.
Los fieles católicos se arrodillaron el jueves para subir los escalones de mármol recientemente descubiertos, conocidos como la escalera santa en el Vaticano. De acuerdo a la tradición católica, dice, eh, según la tradición católica, se cree que Jesús subió las santas escaleras antes de la crucifixión. Subir las escaleras le da una indulgencia plenaria. ¿Ha cambiado la Iglesia Católica? Pero ahora los protestantes están diciendo que la Iglesia Católica ha cambiado y por eso se están uniendo a ella. ¿Por qué Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en las puertas de Wittenberg? Debido a las indulgencias de la Iglesia Católica. Ahora, ¿dónde están los Martín Luteros modernos? Dice, subir la escalera le da una indulgencia plenaria, una forma de eliminar el castigo que uno debe sufrir por los pecados de acuerdo con las leyes del Vaticano. ¿Y qué debemos hacer para perdonarnos, para que sean perdonados nuestros pecados? Primera de Juan 1, verso 9. Primera de Juan 1:9. Es tiempo para que nosotros hagamos los negocios de Dios, es tiempo para un evangelismo agresivo. Apocalipsis 18, verso 4, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Ahora, nosotros vimos que cuando venga la ley dominical sea impuesta, este es la Pascua, sería la Pascua. Cuando la ley dominical sea impuesta, los primeros frutos, los 144,000, van a ser revelados. Y pongan por favor esto en sus papeles. Cuando la ley dominical sea impuesta, la herida mortal del papado va a ser completamente sanada. Por favor, pónganlo. Cuando la marca de la bestia sea impuesta, la herida mortal del papado va a ser completamente sanada. Vayamos a Juan 18. Juan 18 y confirmemos esto por las Escrituras. Cuando los 144,000 sean revelados al mundo, cuando la marca de la bestia sea impuesta, significa que la herida del papado ha sido sanada completamente. Dice Juan 18, y miremos el verso 38. Este registro es el registro de la liberación de uno llamado Barrabás. Hagamos una pausa, porque en el libro de Deseado a todas las gentes se nos ha hecho que debemos contemplar las últimas escenas de la vida terrenal de Cristo. ¿No es esto parte del cierre de la vida de Cristo? Este es el tiempo de la Pascua, y el verso 39 dice, cuando Pilato vio que no había falta en Cristo, el verso 39 dice, pero tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Uno en dónde? En la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los Judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Aquellos que estuvieron y se unieron con nosotros en este martes, el predicador y tuvo que ver con esta lectura. Y en el tiempo de la Pascua, ¿qué costumbre era esa de que los judíos liberaran a un preso? Y era esta una tradición bíblica. Dice, desea a toda la gente, es página 681, párrafo 3. Por favor, enfoquémonos en las letras azules. En ocasión de esta fiesta, se acostumbraba a soltar a algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. Era una invención pagana. No había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces, hagamos una pausa. Entonces, ¿quién tipifica a Barrabás en los últimos días? ¿Quién es Barrabás? ¿A qué representa en los últimos días? Barrabás representa al anticristo. ¿Por qué?
porque Barrabás representaba y reclamaba ser un Mesías, pero era un falso Mesías. Un falso Mesías. Miremos la pantalla, las letras azules. En aquel entonces, dice, en aquel entonces las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte. Este hombre había aseverado ser el Mesías. Hagamos una pausa. Entonces, ¿quién hoy reclama ser el Mesías? El vicario de Cristo en la tierra. Está justo en su pantalla, en las letras rojas, el Papa de Roma. Aquí está de nuevo, de sus propios escritos, el título del vicario de Cristo, pero este es el anticristo. Letras rojas de nuevo. Dice, este hombre había aseverado ser el Mesías. Él pretendía tener autoridad para establecer una orden de cosas diferente para arreglar al mundo. Si usted va a decir un orden de cosas diferentes, ¿cómo lo llamaría hoy? Un nuevo orden mundial para arreglar el mundo. ¿Y quién está empujando para un nuevo orden mundial? Incluso un nuevo orden económico mundial. ¿Y quién representa a Barrabás? El papado, el papa. Ahora, ¿Barrabás estaba en prisión? Observemos esto cuidadosamente. El Papa no estaba en prisión, el Papa no estaba encarcelado. Cuando el Papa fue puesto en prisión, ¿y cómo llama a la Biblia ese evento? La herida de muerte. ¿Es este punto claro? Ahora, Barrabás fue liberado de su prisión. Cuando el papado sea liberado de su captividad y retome su poder, ¿qué va a pasar con esa herida? La herida de muerte va a ser completamente sanada. Vayamos a Barrabás. ¿En qué evento Barrabás fue liberado de la prisión? En la Pascua. Y la Pascua tipifica ¿qué? La marca de la bestia. Entonces, cuando el papado, la herida del papado sea sanada, que viene a Apocalipsis 13, ¿tiene esto sentido? Todo lo que creemos puede ser probado en la Biblia. Vayamos al espíritu de profecía, por favor tomen estas declaraciones. La gran controversia, por eso es que se nos ha dicho que debemos pasar una hora en la contemplación de las escenas finales de la vida de Cristo. Ahora miremos esto. ¿Ven ustedes? Ralph Preacher. Ustedes me dieron este texto esta semana, pero yo dije, lo van a decir, pero no, lo voy a decir yo. Dice, pongan por favor esto, la gran controversia, página 270, párrafo 4, que dice que cuando el Papa fue llevado a prisión, cumpliendo Apocalipsis 13, verso 3 y verso 10, la herida mortal. Ahora, la gran controversia, página 565, párrafo 1 en español. ¿Cuándo se va a sanar la herida mortal? Dice, primera sentencia, la influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida. Y la profecía predice la restauración de su poder, y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. Muy bien, cuando la herida mortal sea sanada completamente, ¿qué va a pasar? Todo el mundo se maravillará en pos de la bestia. Y ahora dice, la inflicción de la herida mortal señala al tiempo en el cual fue dado en 1798. Dice, después de esto, dice el profeta, su herida mortal fue sanada. Y miremos las letras azules. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo. Y la última sentencia dice en rojo, tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Cuando venga la ley dominical obligatoria, ¿qué va a pasar con su herida?
¿Qué va a pasar con la herida? La herida mortal va a ser sanada. Esta es la Pascua moderna. La ley dominical está cerca. Por favor, tomen sus notas de escritura y sus esferos. Vamos en este segmento a ver las 3 declaraciones que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué acabo de decir? Vamos a estudiar las escenas de la vida terrenal de Cristo. Pongamos por favor Mateo 27, verso 50, verso 51. La Biblia dice, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, ¿qué pasó con el velo del templo literal en la tierra? El velo del templo se rasgó en dos, significando ¿qué? El fin. Yo quiero eso, el cierre, el fin de la obra del ministerio de Cristo en la tierra. ¿Y cómo se llamó este día? Cuando se rompió el velo, en la Pascua. Y en la ley dominical, ¿qué se está acercando entonces? ¿Lo ven? Con la ley dominical, ¿qué se está acercando? El fin. No tomen mis palabras por hecho. Mateo 27, versos 50 a 51, y el espíritu de profecía, testimonios para la iglesia, tomo 6, página 400, tomo 5, página 451. Cuando venga la ley dominical, el fin está cerca. Ahora, primero miremos la primera declaración. Juan 19, verso 30. Juan 19, 30. ¿Dónde vamos? Juan, capítulo 19. Miremos el verso 30. ¿Qué fue lo que dijo Cristo en el Calvario de la cruz? En la cruz del Calvario dijo, esto está terminado, está finalizado. Y vamos a recordarlo porque lo vamos a traer de nuevo. ¿Y qué día fue eso? La Pascua. ¿Y la Pascua tipifica qué? La ley dominical. Muy bien. ¿Qué pasa entonces cuando la ley dominical esté acercándose? Cuando la ley dominical sea impuesta, se va a decir, esto está terminado. ¿Qué es lo que Cristo va a decir cuando la ley dominical llegue? Vayamos a Apocalipsis 16, 17. Está hecho. Está hecho. ¿Lo tienen? ¿Tienen? Muy bien. Segunda declaración. Miremos Lucas, no, Mateo, sí, Mateo capítulo 27. Mateo 27 y miremos el verso 46. ¿Cuál es otra declaración de Cristo en la cruz del Calvario en la Pascua? ¿Qué dice en el verso 46? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pongan por favor esto. En la cruz, en la Pascua, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy bien, la cruz de la Pascua, la ley dominical, cuando la ley dominical sea impuesta, no Cristo, pero ¿quiénes? Las personas que no se han arrepentido, que no han sometido sus pecados a Cristo, ¿qué es lo que van a decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cristo les va a responder? ¿Le va a responder a ellos? Él les va a responder, pero ¿qué les va a responder? Pongan por favor esta declaración. ¿Ustedes quieren estar en ese grupo? Cuando sea finalizado, cuando esté hecho todo, vamos a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Testimonios para la iglesia, tomo 2, página 189, párrafo 3 en español. Cristo experimentó mucho de lo que los pecadores se sentirán cuando las copas de la ira de Dios sean derramadas sobre ellos. La negra desesperación envolverá como una mortaja a sus almas culpables y comprenderán en todo sentido, la pecaminosidad del pecado. Va a ser muy tarde en ese momento, muy tarde entonces. Testimonios para la iglesia, tomo 2, página 189. Vayamos a Lucas 23. ¿Cuántas declaraciones hemos cubierto? 2. ¿Cuál es la primera?
esto está terminado. Y va a decir, está hecho cuando la marca de la bestia se ha impuesto. Y tenemos que estar listos para eso. Apocalipsis 16:17. Y segunda, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, amigo? Yo no quiero estar en ese grupo. Es por eso que estamos aquí. Amén. Es por eso que ustedes están en línea, salvados para servir en línea. Tercera declaración, Lucas 23. Miremos el verso 46. ¿Cuál es esta declaración en la cruz? En el tiempo de la Pascua. ¿Qué fue lo que Cristo dijo en el verso 46? Dijo, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Fue aceptado en ese momento? Sí. ¿Cómo nosotros combinamos, tenemos sentido de estas tres declaraciones? Está hecho en el tiempo cuando se haya finalizado. ¿Qué va a decir un grupo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando el cierre del tiempo de gracia llegue, un grupo va a ser olvidado. Si tiene esto sentido, digan amén. Y otro grupo que va a decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mi vida. Algunos van a ser rechazados, otros van a ser aceptados. Volvamos a la pantalla. ¿En qué grupo quiere usted estar? Amigos, miremos esto. ¿Dónde estoy? ¿Qué declaración estoy buscando? Gran controversia, página 474, párrafo 4 en español. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. La siguiente sentencia en azul, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos, letras rojas. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. Apocalipsis 3. ¿En qué clase quiere usted estar, amigo? Tenemos que ver nuestra necesidad hoy, porque no crea que el solo hecho de venir a la iglesia lo va a salvar a usted. Es importante atender la iglesia, pero el mero hecho de atender no lo va a salvar. Amigos, Judas fue a la iglesia todos los días con Cristo y sin embargo él traicionó a Cristo. ¿No tiene esto sentido? ¿No está viniendo la ley dominical? ¿No está cerca? Apocalipsis 3. Vayamos, los nombres van a ser aceptados y otros van a ser rechazados. Vayamos al verso 3. ¿Cómo nuestros nombres pueden ser aceptados, amigos? Miremos el verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Quién nos va a dar arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? Porque algunos ni siquiera saben qué es arrepentimiento. Arrepentimiento es algo diferente de confesión. Arrepentimiento significa devolverse del pecado, alejarse del pecado. Amigos, es interesante que la palabra arrepentimiento está, si ustedes miremos la palabra arrepentimiento, la palabra está repente. Y como ustedes saben cómo se mueve la serpiente, es muy profundo para esto. A mí me gusta la etimología de las palabras. Repente significa devolverse. Y cómo se mueve la serpiente, ella se devuelve y gira para devolverse a la dirección opuesta de la serpiente. Es muy profundo, amigos. Bueno, Apocalipsis 3:3, debemos pedirle a Dios por arrepentimiento. Hechos 4, verso 31. Dice, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Arrepiéntete.
pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no se han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué debemos hacer para ser aceptados? Arrepentimiento. ¿Es este punto claro? Pero ¿a quién debemos venir para darnos poder para devolvernos de nuestros pecados? Para ir en contra de lo que la serpiente nos está conduciendo. ¿A quién debemos ir? A Cristo Jesús. Vayamos a Cristo Jesús. Vayamos a Marcos 16, porque la ley dominical está viniendo. Miremos esto, amigos. Abril 10, 2019, el Papa Francisco el ecumenismo es una herramienta diplomática. Él estuvo allá en Sudán. ¿Y saben cuál es su objetivo? Miremos las letras azules en las letras rojas. Para sanar el diálogo, para sanar la sanación de esta herida mortal que se le dio por medio del ecumenismo. Justo allí, amigos, entre protestantes, entre católicos, entre la Iglesia y el Estado. Otra declaración, todo esto pasó esta semana. Letras rojas, el Papa dice, los católicos y los protestantes deben unirse y deben quitar las diferencias. Si el papado ha cambiado, ¿cómo nos vamos a unir con el papado? La gran controversia, página 42, párrafo 3. Si la unidad solo puede ser asegurada por el compromiso de la verdad y la justicia, entonces dejar que haya diferencias e incluso guerra. No puede haber unión entre un verdadero protestante, un creyente bíblico, con el mundo, con el Babilonia, con el papado. ¿Por qué? Porque el papado dice que no puede haber unión entre Cristo y Belial. Marcos 16. ¿A dónde vamos? Marcos 16. Ahora miren esto. Cuando venga la Pascua, la marca de la bestia, la ley dominical, la crisis de la ley dominical, cuando hagamos la elección apropiada, vamos a hacer los primeros frutos. Y voy a hacerles una pregunta. ¿En qué día los primeros frutos era celebrado, se ofrecía a Dios? El tercer día después de la Pascua. Muy bien. ¿Y qué día resucitó Cristo de la tumba? El primer día de la semana. Síganme, por favor, el siguiente segmento. ¿Y quiénes fueron a la tumba el primer día? ¿Por qué fueron las mujeres allá? Cristo murió en la Pascua, este es el viernes. En la tumba descansó hasta el domingo en la mañana, el primer día de la semana. ¿Y quiénes vinieron a la tumba? María Magdalena y las mujeres. ¿Y por qué fueron allá? ¿A qué fueron? Ellas fueron a ungir el cuerpo de Cristo. ¿Y encontraron el cuerpo para ungirlo? Miremos Marcos 16, verso 1. Y cuando hubo pasado el sábado, ¿qué día es el sábado? El séptimo día de la semana, comúnmente llamado sábado. Y cuando hubo pasado el sábado, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para venir a ungirle. Hagamos una pausa. ¿Y para qué? Para ungir a Jesús. ¿Y qué pasa en el verso 6? ¿Y qué escucharon ellas? ¿Qué escucharon? Que Cristo no estaba allí, que Cristo había resucitado. Y ahora, ¿qué hizo María Magdalena con el cuerpo de Jesús antes de la Pascua? Ellas vinieron el domingo en la mañana, primeros frutos, pero ya para ungir a su cuerpo, pero ya había resucitado. Pero María había hecho algo antes de la Pascua. Ella había ungido el cuerpo de Cristo
antes de la Pascua. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Qué significa la Pascua para nosotros? La ley dominical. Ya que María ungió el cuerpo de Cristo antes de la Pascua, y la Pascua tipifica la marca de la bestia, ¿qué debe pasar con la iglesia antes de la marca de la bestia? Esta es la Biblia, amigos. Debemos recibir la unción del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús dijo, en todo lugar donde se ha predicado este evangelio, lo que María acaba de hacer a mi cuerpo debe también ser predicado. Entonces, ¿qué evangelio debe ir al mundo? Es el evangelio eterno, pero ¿qué comprende el evangelio eterno? El mensaje de los 3 ángeles, y cada vez que nosotros predicamos este mensaje también queremos predicar el registro de quién debemos estudiar, el registro de María Magdalena ungiendo el cuerpo de Cristo antes de la Pascua. La iglesia de Dios debe recibir el derramamiento del Espíritu de Dios antes de la ley dominical nacional sea impuesta. Y la ley dominical no está cerca. Si la respuesta es sí, pues sí es la respuesta. La pregunta es, ¿estoy recibiendo el derramamiento del Espíritu Santo? Vayamos a Mateo 26. Si es esto claro, tiene sentido, digan amén. Miremos el verso 13. Vayamos al verso 12 de Mateo 26. Esto es muy importante. En Mateo 26, verso 12, la Biblia dice, porque derramando este ungüento sobre mi cuerpo, para mi sepultura lo ha hecho. Un momento, entonces una pausa. Algunas personas van a morir antes de que la marca de la bestia venga. Entonces alguien puede decir, bueno, si yo muero antes de la marca de la bestia, quizá yo no necesite ser ungido. Pero esta escritura está muy completa porque Cristo fue sepultado ¿en qué día? En la Pascua. Y la Pascua tipifica ¿qué? La marca de la bestia. Pero la iglesia debe recibir la unción del Espíritu de Dios antes de la marca de la bestia. Pero también, para el punto 2, ella ungió su cuerpo para su sepultura. Usted sepulta a los muertos, pero entonces, ¿quién también debe recibir la unción del Espíritu de Dios? ¿Quiénes? Antes de que muramos nosotros. Antes de que muramos y que venga la marca de la bestia, ¿qué es lo que debemos recibir todos? La unción del Espíritu de Dios. Si es esto claro, digan amén. Entonces, ¿cuál va a ser su respuesta en este momento? Úngeme, Señor. Vino el domingo en la mañana, los primeros frutos, para ungir su cuerpo, vinieron ellas. Ellas pensaban que estaba allí muerto y vinieron a ungir a un muerto. Pero María Magdalena ungió a Cristo mientras él estaba vivo. Luego entonces, ¿quién está más interesado Cristo que reciba su ungimiento? No a aquellos que están muertos, sino a ungir a los que están vivos. Vayamos al verso 13. Es hermoso, hermanos. Mateo 26, 13, verso 13. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también lo que ésta ha hecho será dicho ¿para qué? Para memoria de ella. Dios tiene 2 memoriales. ¿Cuáles son? Lo que María Magdalena hizo a su cuerpo antes de que él murió en la Pascua. Este es una memoria. Y también el sábado, el 7º día, es para ser observado como memoria. ¿Están conectados los dos? Porque cuando venga la prueba del sábado, y debemos recordar guardar el sábado, cuando venga la marca de la bestia,
Cuando la ley dominical sea impuesta, ¿qué registro también vamos a recordar? El registro de María Magdalena. ¿Y qué está haciendo ella? Está ungiendo el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa el cuerpo de Cristo? ¿Qué representa para nosotros en los últimos días que debemos ungir? La iglesia. ¿Qué texto dice eso? Todo lo que ustedes digan tienen que decírmelo con la Biblia. ¿Y qué texto dice eso? Que el cuerpo de Cristo señala a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Efesios, pongan por favor Efesios, capítulo 1, verso 22, verso 23. Y escriban por favor Efesios 5, verso 23. ¿Quieren uno de estos? Vayamos a Efesios 5. Y mientras ustedes van allá, quiero ponerles este punto. Jesús quiere que donde se predique el Evangelio en todo el mundo, y también lo que María Magdalena le hizo a él, al cuerpo de él, debe ser recordado como una memoria. ¿Y qué estaba pasando en ese momento en esa habitación? Mientras María Magdalena estaba ungiendo el cuerpo de Cristo para su sepultura antes de la Pascua, ¿qué también estaba pasando en la casa en contraste? ¿Qué estaba planeando Judas hacer? Traicionar a Jesús. ¿Qué está pasando en la iglesia antes de la Pascua? Los profesos cristianos están preparándose para traicionar a Jesús, para dar su espalda a Jesús, para negar a Jesús, para traicionar a Jesús, porque aman más al dinero que a Jesús. ¿En qué grupo tú vas a estar? ¿En qué grupo? ¿En qué grupo? Ella estaba preparando a Jesús para la sepultura. Ustedes pueden leerlo, Efesios 5:23, pueden leerlo. Pero como María Magdalena podemos estar preparando a las personas para la muerte. Amigos, ¿entendieron? María Magdalena estaba ungiendo el cuerpo de Cristo para la muerte. ¿Ella estaba preparando el cuerpo para la muerte? Sí. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Leamos allá, vayamos a Efesios capítulo 5, verso 23. Estamos allí, dice, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Entonces, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? El símbolo del cuerpo de Cristo, la iglesia. Efesios 1, verso 22, verso 23. También lo confirma. Esta es mi pregunta. ¿Ella no preparó el cuerpo de Cristo para la muerte, para la Pascua? ¿Qué dos eventos debemos estar preparando a nuestras casas? Esposos, háblenme. Háblenme, esposos. ¿Qué debemos estar preparando a nuestras esposas? ¿Para qué eventos? Padres, a sus hijos. ¿Para qué dos eventos debemos estar preparándonos como María? ¿Para la muerte? ¿Y para qué? Y para la marca de la bestia, para la Pascua. Ellos no pueden morir de pronto físicamente, literalmente, pero hay otra muerte que debemos preparar a nuestra casa. ¿Cuál es esa muerte? La muerte espiritual. ¿Y qué es esto? 1 Corintios 15:31. Pablo dice, Señor, yo muero cada día y yo estoy crucificado con Cristo. A pesar de eso, vivo. No yo, pero ¿quién? Pero Cristo vive en mí. Debemos tener entonces la adoración familiar. Si no, usted no es María Magdalena. ¿Es este punto claro? Y usted puede venir después de la ley dominical buscando hacer el trabajo, pero ya es demasiado tarde. Ustedes no entendieron esto, no lo captaron. María vino después de la Pascua con las mujeres a hacer el trabajo de ungir el cuerpo, pero muy tarde. Ya había resucitado. Ahora muchos están esperando después de la ley dominical a hacer el trabajo cuando va a ser demasiado tarde. ¿Y qué es lo que Cristo va a decir? A ustedes están diciendo, esto está finalizado. Por favor, escriban esta cita.
Primeros Escritos, página 70, párrafo 3. Miremos si yo la tengo en la pantalla. Primeros Escritos, página 70, párrafo 3, en español. Dice, también vi que muchos ignoran lo que deben ser. Muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, ¿deben qué? Deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Cómo plenamente? Pregunta. ¿Debemos reflejar la imagen de Jesús antes de que seamos sellados o después que seamos sellados? ¿Cómo sabemos que es antes? ¿Cómo sabemos que es antes? ¿Ah? Porque si nosotros no reflejamos la imagen de Jesús, no puede sellarnos. Caminemos todos. ¿A qué evento Cristo sella a su pueblo? Justo allí, en segundo párrafo, gran controversia, página 591, párrafo 2 en español, con el sábado. Cuando Cristo muere en la Pascua, en el día de la Pascua, ¿qué pasó en el siguiente día? ¿Qué pasó en su tumba? ¿No sellaron ellos la tumba? ¿No fue sellado en la tumba Cristo? Ahora, pregunta, ¿cuándo debemos reflejar la imagen de Cristo? ¿Antes de que seamos sellados o después de que seamos sellados? Antes de que seamos sellados. ¿Y qué tan cerca estamos de la marca de la bestia? ¿Cuándo vamos a cuándo debemos reflejar el carácter de Cristo? Vamos a ir a Primeros Escritos, página 71, párrafo 1. Oh, ¿y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegará el tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación, pero ya no habrá tiempo para ellos, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes, dice, vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido la lluvia tardía, hasta que haya vencido todas las tentaciones y triunfado. ¿Y triunfado de qué? ¿Qué debemos hacer? Para recibir el ungimiento, haber tenido victoria sobre toda tentación y triunfado del orgullo. ¿Qué debemos pedirle a Dios? Que nos dé victoria sobre el orgullo. ¿Sobre qué más? Sobre el egoísmo. ¿Qué debemos pedirle a Dios? De tener victoria sobre el egoísmo. El amor al mundo. ¿Qué debemos pedirle a Dios para tener victoria hoy? El amor al mundo. Y toda palabra y obra malas. ¿Qué debemos pedirle a Dios para que tome nuestras palabras? Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla, en el día del Señor. La última sentencia. Recuerden todos que Dios es santo. ¿Quién es Dios? Dios es santo, y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. En su presencia. ¿Me pueden dar una escritura que lo que acaba de decir Dios, que nos está llamando a la perfección? Yo ya se la di a ustedes, perfección.
Mateo 5, verso 48. La Biblia dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Ven su necesidad, amigos? ¿Ven su necesidad ahorita? ¿Y cuánto de este alabastro con aceite de ungimiento le costó a María que cuando usó y ungió a Cristo en el cuerpo de Cristo para su sepultura y para su Pascua, para la Pascua? ¿No fue caro? Incluso un año de salario costó, sí. ¿No lo entregó ella todo? ¿Y cuánto debemos entregar nosotros para preparar a las personas para vivir por Cristo, para morir? ¿Cuánto debemos invertir? ¿Cuánto tiempo debemos invertir? ¿Cuánto dinero podemos invertir? ¿Cuánto talento debemos invertir para ver a las almas preparadas para la muerte, preparadas para la marca de la bestia y preparadas para el cielo? ¿Cuánto debemos dar? Y yo, ¿por qué María dio todo? Me comencé a preguntar, porque su experiencia debe ser nuestra. Debemos tener devocional, y me puse a mí mismo en los zapatos de María, y porque ella fue impulsada a entregar todo antes de la crisis, antes de la muerte de Cristo, porque ella fue impulsada a eso. ¿Cuál es el principio de darlo todo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué nos impulsa a darlo todo? ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es la palabra? De nuevo, por aquí, ¿cuál es el catalizador que nos conduce a entregarlo todo, amigos? El amor. ¿Y me pueden dar una escritura que hable sobre eso? Que el amor es la raíz para entregarlo todo a Cristo. En la escritura. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto. ¿A otra escritura? ¿Qué? Juan ¿qué? Juan 3, 16 dice, lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Si nosotros queremos la experiencia de María Magdalena, ¿qué debemos pedirle a Dios para que nos llegue, de que nos ponga? Le vamos a pedir. Y si nosotros tenemos este amor de Cristo, que primera de Corintios 13 lo llama caridad, ¿qué va a pasar con los matrimonios? ¿Qué va a pasar con los matrimonios? Primeros escritos, página 119, párrafo 1. Si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos, ¿cuántos 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades? Los ángeles han sido contristados y Dios ha sentido desagrado por las horas que se han dedicado esposos, esposas, a la justificación propia. Primero escritos, página 119, párrafo 1. Señor, dame ese amor. ¿Y qué Cristo le ofrece a los laodicenses tibios? Apocalipsis 3:18, ¿qué dice? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Y este oro qué es? ¿Qué es oro refinado en fuego? Es la fe y el amor. Es así, amigos. Nosotros queremos este amor. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Solamente pidiéndole? Sí, si ustedes lo piden, lo van a obtener. Pero hay algo que ustedes deben hacer. No es arrepentimiento. No es qué. No es confesión. ¿Qué es? Es comunión con Cristo. ¿Qué? Comunión con Cristo. Antes de que le dé la palabra de Dios, le voy a dar una práctica situación. ¿Cómo amamos a una persona? ¿Cómo llegamos a amar a una persona? ¿Qué? Ustedes dicen pasando tiempo. Ustedes significan que si yo me siento al lado de Hillary, mi esposa, eso me va a ganar, va a incrementar el amor hacia ella, porque me siente al lado de ella. No. Pero ustedes también dijeron solamente pasando tiempo.
pero díganme más. Tenemos que tener un diálogo en, en la presencia de todos los demás. Si es esto claro, digan amén. Entonces, nosotros podemos citar Deseado de toda la gente, es página 63, párrafo 2. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarlo punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales, y cuando nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Esto es lo más dice, nuestra confianza en Él será más constante. Número 2, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu, Esta es comunión. ¿Cómo nos comunicamos con Él? Esto es el amor, amigos. Solamente predicamos hablar de María Magdalena, pero no recibir de su espíritu, de su Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a tener comunión? Oramos. ¿Quién habla cuando oramos? ¿Ambos hablamos cuando oramos? Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos. ¿Y cómo escuchamos su voz? Por su palabra. Leyendo su palabra. Solamente como un susurro. Es como tenemos la experiencia de María Magdalena. Y nuestro amor va a ser fortalecido. Y porque nosotros vamos a amar más a Jesús, vamos a estar más dispuestos a hacer más por Él. Vayamos a Lucas 17. No. Lucas 7. ¿A dónde vamos? Vamos a Lucas 7. ¿Ustedes se acuerdan la parábola que Cristo dio de dos deudores? Y Jesús le dijo, a un deudor le debía a un hombre, a un acreditador le debía digamos, $10. Y otro deudor le debía $1,000,000. Y Cristo le dijo a Simón, el leproso, le dijo al fariseo, le dijo, el acreditador los perdonó a los dos. Y usted me debe $10, yo lo perdono. Y yo lo libero. Y usted me debe $1,000,000, usted también lo perdona. Y Cristo le dijo a Simón, ¿cuál de los dos lo amará más al acreditador más? Y Simón dijo, a aquel a que se le perdonó el mayor perdón, la mayor deuda. Y Jesús dijo, sí, estás haciendo lo correcto, porque a que Cristo ha perdonado más lo amará. ¿Y cuánto usted ama a Cristo? Esta es la pregunta. Y la respuesta está predicada en este punto. ¿Cuántos pecados Cristo le ha perdonado a usted? ¿Cuántos? Vayamos a Lucas 7 y miremos el verso 36. Y uno de los fariseos le rogó que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo se sentó a la mesa. Verso 37. Y aquí una mujer de la ciudad que ¿era qué? Era pecadora. ¿Quién era ella? Era María Magdalena. ¿Y quién era ella? Una pecadora. Cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento. Verso 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando. ¿Por qué lloró? ¿Cómo llamaríamos eso hoy? ¿Qué es lo que Dios nos debe decir que debemos llorar? ¿Llorar por qué? Porque hemos sentido la carga del pecado que rompió su corazón. ¿Y qué experiencia de María Magdalena que está teniendo antes de la Pascua? Un arrepentimiento verdadero como es en Dios, dice. Y en Mateo 5:4, ¿qué dice? Bienaventurados los que ¿qué? Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. María no fue confortada ese día porque Cristo le dijo, María, tu fe te ha salvado. Cristo pronunció salvación sobre María antes de la cruz, antes de la Pascua. ¿Qué experiencia debemos tener antes de la Pascua?
Dice, comenzó a regar sus pies con sus lágrimas y y comenzó a regar sus pies con lágrimas y los enjugaba. Por favor, pueden resaltar esto, con lágrimas, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza. ¿Y qué hacía? Besaba sus pies. ¿Podrían por favor escribir eso en sus papeles? Porque hay una falsificación del beso a los pies. Antes de la Pascua, antes de la ley dominical, vendrá eso. No vayamos allí todavía, pero ¿por qué María se postró y enjuagaba los pies con sus cabellos? ¿Qué habla la Biblia de los cabellos de la mujer? 1 Corintios 11:15. Dice, una mujer tiene un cabello largo, le es honroso, es glorioso. Pero María entendió que nada era lo suficientemente honroso, lo suficientemente precioso para dárselo a Jesús. ¿Por qué? Porque ella entendió que Jesús era su todo. Y solamente Él podía cambiar a ella de ser una pecadora a ser una santa. Hay mucho que puedo decir aquí. Y Simón dijo, si tú supieras quién es ella, ni siquiera la tocarías. ¿Qué está pasando en las iglesias justo antes de la ley dominical? Tenemos celos, tenemos chismes, tenemos envidias, destruyendo el carácter de otros en la iglesia. Antes que buscar la sanación, usted es un fariseo, como Simón el leproso, pero recuerden, él era un leproso. La Biblia podría haber dicho solamente la casa de Simón, pero no, dijo la casa de Simón el leproso. Como un pecado también. Él no vio su necesidad, pero María vio su necesidad. Y Cristo le dijo a Simón, pero ¿cómo vas a destruir el carácter de ella? Yo vine a tu casa, tú me has dado algo precioso, ungiste mi cabeza, ungiste mi cuerpo, ungiste mis pies, pero esta mujer, desde que llegué aquí, no me da paz. Ella me abraza, ella me da todo, ella me aprecia, pero tú no me has dado más apreciación. Y a pesar de eso tú la estás criticando a ella. ¿No está sucediendo eso en la iglesia, amigos? Escriban por favor esta referencia, Ministerio de Curación, página 137, párrafo 7. Aquellos a quienes Cristo más haya perdonado serán los que más le amarán. Yo amo esta declaración. La primera vez que leí esta declaración me comprometí en memorizarla. Aquellos a quienes Cristo más haya perdonado serán los que más le amarán. Estos son los que en el último día estarán más cerca de su trono. ¿Y quién va a estar más cerca del trono de Dios? Aquellos que pensaron que fueron tan lejos en sus pecados, los peores pecadores, pero han sido convertidos, se pararán ¿en dónde? Cerca al trono de Dios. Y ese es un gran trono, porque yo quiero estar allí. Padre, por favor, reserva un puesto en la primera fila. Aquellos que han sido más perdonados, le amarán más. ¿Cuánto lo amas a Él? ¿Cuánto lo amas? Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Alguien sabe? No dañe todavía esto. ¿Alguien sabe en el día de los primeros frutos a quién Cristo se reveló a sí mismo primero? ¿A quién? ¿A Pedro? ¿A Santiago? ¿Juan? ¿Natanael? ¿Felipe? No, debe ser Tomás. No, debe ser Mateo. Debe ser María, la Madre de Jesús.
Santiago, Andrés, no mí, no yo, sino Andrés. ¿Quién? María. Y la Biblia es muy cuidadosa en escribir que ella se apareció a María Magdalena primero, antes que qué, antes que había eliminado 7 demonios. ¿Cuándo fueron sacados estos demonios? ¿Antes de la Pascua o después de la Pascua? Antes. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando sobre la ley dominical? Vaya a Marcos 16. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Pastor, ¿por qué usted aplaude tanto? Porque yo estoy excitado, amigos. Porque si uno puede ser un pecador, una ramera, gracias Señor, ¿no estamos llamando a rescatar algunas rameras? ¿No me pueden dar algo en el Nuevo Testamento? Rahab. Eso significa que Rahab, yo estoy predicando a la Rahab, la experiencia de Rahab tipifica la experiencia de María Magdalena en el Nuevo Testamento. Esto es para esta tarde. Pero no estamos llamados a rescatar algunas prostitutas. ¿En dónde están? ¿No están en Babilonia? Hagamos una pausa aquí, no vamos a ir allá. Marcos 16, verso 9. Dice, mas cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de la cual había echado ¿cuántos? 7 demonios. Jesús había echado de ella 7 demonios. ¿Por qué 7 demonios? ¿Qué significa los 7? Significa completado. Ella está completamente poseída. Y yo aplaudo de gozo porque yo estoy agradecido en saber que si alguien que fue tan lejos en el pecado pudo tener completa liberación de los demonios, completa liberación de la depresión, completa liberación de los pensamientos suicidas, porque ustedes saben que cuando Satanás entró a Judas, este Judas cometió ¿qué? Suicidio. No digan esta palabra porque pues tenemos jóvenes acá. Amén. Pero ustedes pueden ver qué espíritu condujo a lo que le pasó a Judas Iscariote. Entonces, si nosotros tenemos estos 7 demonios, amigos, ¿no podemos tener victoria sobre esta tentación? Sí. Para tomar esta cuerda de nuestro Señor. Y podemos tener victoria sobre las drogas, beber alcohol, fumar marihuana, en casa lo llamamos ganja. Podemos tener victorias sobre la meth, la heroína, la cocaína, y podemos tener victorias sobre los farmacéuticos opioides. No podemos tener victoria sobre esto, amigos. Malicia, falta de perdón. No podemos tener victoria sobre la fornicación, adulterio, pornografía, masturbación. No podemos tener victoria sobre la música mundana. No podemos tener victoria. ¿Cuántos demonios? 7 demonios. ¿Antes de qué evento? Esto es hermoso, amigos. ¿Qué tan cerca estamos de la marca de la bestia? ¿Qué tan cerca estamos de la segunda venida de Cristo? Ahora usted puede decir, Señor, haz conmigo lo que hiciste con María. Señor, no los escucha todos. Señor, haz por mí, el Señor Jesús, Señor, que estás en los cielos, haz por mí lo que hiciste por María Magdalena. Él se apareció a ella primero. Tenemos que cerrar aquí. ¿Y por qué ella primero? No vayamos allá todavía. Si nosotros le pedimos a Dios que hagamos esto por nosotros, entonces ¿qué experiencia debe ser nuestro espejo? ¿Qué experiencia debemos imitar? La experiencia de María. ¿Dónde era ella? ¿Dónde se la encontraba siempre? A los pies de Jesús. Amigos, ¿y qué estaba haciendo allí? Ella estaba adorándolo a Él, teniendo comunión, dialogando con Él, pasando tiempo en devoción con Él, amigos. Entonces, ¿por qué María primero?
Dios hace acepción de personas. ¿Por qué ella primero? Porque ella fue la primera persona en la tumba. ¿Fue la primera en la tumba? No trajo allá a otras mujeres. Ella no fue la primera en la tumba. Pero ¿por qué Cristo se reveló a ella primero? Es un punto clave, amigos. ¿Por qué? Tienen que hablar más duro. Porque sus trabajos, sus hechos, pero porque ella fue la primera en recibir la revelación de Cristo, porque ella fue perdonada. Este hombre dice porque ella era la más cercana a Cristo, pero ¿qué de Juan? ¿Juan no se estaba descansando en su pecho de Cristo? ¿Por qué ella primero? Yo los estoy llamando porque María trajo a las mujeres en Mateo 27 y que iban a ungirlo a él, pero sus ángeles le dijeron, ya resucitó, vaya dígale a los hermanos. ¿Y ella quién llamó? Ella llamó a los discípulos, pero ¿quién vino por segunda vez? Pedro y Juan, ellos corrieron. Y Juan estuvo seguro de que iba a ganarle a Pedro. Ustedes saben, a mí yo me río de esto, porque Juan dijo, yo soy más rápido que Pedro. Y a pesar de eso, que era el más rápido que Pedro, ambos llegaron a la tumba al mismo tiempo. Ninguno vio a Jesús. Ahora, en la iglesia a los jóvenes les gustan las carreras. Compitamos, pero por favor dejemos esto atrás. Amén, amén. ¿Dónde está Cristian? Amén, muy bien. Tenemos a Pedro allí, tenemos a Juan allí, tenemos a María allí. Pero ¿por qué solamente María recibió la revelación de Cristo? Porque Pedro y Juan, cuando ellos vieron la tumba vacía, ellos comenzaron a desilusionarse y regresaron a su casa murmurando. Pero María se mantuvo allí y se quedó allí. Muy bien, detengan, hermanos. En el tiempo de decepción, de aparente desilusión, ella se mantuvo en la presencia de Dios por una respuesta. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando, amigos? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? La paciencia de los santos y dónde debe ser ejemplificada, cuándo debemos mostrar la paciencia en el tiempo de prueba, pero debe ser desarrollada antes del tiempo de prueba. Vayamos a Juan 20. ¿Qué es lo que significa para nosotros, amigos? Pedro, Juan, llegaron decepcionados y regresaron a sus casas, mientras que María se mantuvo y ella recibió la oración, la respuesta a su oración, y Jesús se reveló a ella primero. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo, amigos? Les puedo decir qué tipifica a María para nosotros, porque cuando estamos enseñando hay diferentes personas en diferentes niveles. ¿Qué pasó en octubre 22 de 1844? Voy a mostrarles lo que María Magdalena tipifica a los adventistas del séptimo día. ¿Qué pasó en octubre 22 de 1844? La gran decepción, el gran chasco. Ellos esperaban a Cristo, pero ¿qué pasó con la mayoría de los mileritas que estaban esperando a Cristo en octubre 22 de 1844? Se desilusionaron, dudaron y regresaron y dejaron el movimiento. ¿Y qué pasó después? Un pequeño grupo fiel permaneció fiel. ¿Y a quién se reveló él mismo? A ese grupo, a los pioneros adventistas del séptimo día. Sí, amigos. Juan 20, si es esto claro, digan amén. Juan 20, verso 8. Juan 20, verso 8. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Entonces los discípulos se volvieron a sus casas. Los discípulos se volvieron a sus casas. Verso 11, leámoslo. Pero
María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y llorando se inclinó y miró dentro del sepulcro. A ella le gustaba llorar. Cada vez que usted ve a María Magdalena, ve a los pies de Jesús, está llorando. Pero vayan a Salmo 27. Yo quiero que alguien encuentre Salmo 27 y todos vamos a estar involucrados. Alguien va a leer Salmo, va a ir también a Salmo 69. ¿Cuál es el primero? Salmo 27, el segundo Salmo 69. El siguiente es Salmo 145, las tres escrituras, Salmo 27, Salmo 69, Salmo 145. ¿Estamos allí, amigos? Miremos qué podemos aprender de la experiencia de María Magdalena en el tiempo de aparente desilusión. Ella permaneció en la presencia de Dios, ella permaneció en la presencia de Dios, ella esperó en Dios y Dios se reveló a sí mismo a ella. ¿Qué debemos hacer entonces mañana cuando nos encontremos en una crisis? ¿Qué debemos hacer? ¿Quién tiene Salmo 27? Verso 13, por favor, duro. Por favor, pueden darle un micrófono. Salmo 27, todos leamos el verso 13. ¿Qué dice en el verso 13? Leamos todos el verso 13, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Verso 14, espera en Jehová, esfuérzate, y Él fortalece tu corazón. Sí, espera en Jehová. Sí, espera en Jehová. La gran controversia, 606, párrafo 1. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio. ¿Qué? El cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras, a pesar de que es probada severamente. ¿Qué tipo de fe tenía María Magdalena? La fe que puede soportar cansancio, la demora y el hambre. ¿Qué de Pedro y Juan? ¿Qué fe debemos tener para la marca de la bestia, para el tiempo de la marca de la bestia? Es por eso que Cristo dijo, en todas las partes donde se predique este evangelio, en los mensajes de los tres ángeles se debe predicar lo que María Magdalena hizo. ¿Qué dice Salmo 69? Dénselo a él, el micrófono, Salmo 61. Miremos el verso 1. Vamos allí, Salmo 61, verso 1 al verso 3. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Por favor, tienes que leerlo más lento para disfrutarlo. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo sentar mi pie. He venido al abismo de aguas y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Qué? ¿Cuántos de ustedes van a enfrentar? Dejen el micrófono a él. ¿Cuántos de ustedes se han sentido como esto? Por favor, lean el verso 6. Lee el verso 6. No sean avergonzados por mi causa los que esperan en ti. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por causa mía los que te buscan, oh Dios de Israel. ¿No es esto una oración, amigos? Amén. ¿Quién tiene Salmo 145? Aquí. Salmo 145, vayamos al verso 14. Disfrutemos estos versos. Verso 14. Jehová sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Misericordia, Señor. ¿No es esto una promesa para reclamarla? Verso 15, nuevo hermano, por favor, lento. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Entonces, su tiempo no es necesario que sea el tiempo de Dios. ¿Ustedes han visto un árbol de mangos?
a pesar de que es la estación de mangos, todos los mangos se tornan amarillos al mismo tiempo. No. Entonces la naturaleza testifica lo que Dios nos hace a nosotros. Verso 16, hermano, por favor, léalo. Abre tu mano y colmas tu bendición a todo viviente. ¿A cuántos? A todo viviente. Si Dios tiene cuidado de los lirios, de los animales, no somos nosotros más valiosos ante los ojos de Dios que los lirios y que los pájaros, a pesar de que tengamos poca fe, como nos dice Él. Vayamos a Isaías 40. Vayamos a Isaías 40. Como María, nosotros debemos esperar en el tiempo de aparente demora. Obreros Evangélicos, página 271, párrafo 3. Pedid, pues, pedid y recibiréis, pedid humildad, sabiduría, valor, aumento de fe. Cada oración sincera recibirá una contestación. Tal vez no llegue esta exactamente como deseáis o cuando la esperéis, pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor cuadren a vuestra necesidad. Las oraciones que le veis en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios la contestará. No siempre según lo esperabais, pero siempre para vuestro bien. Obreros Evangélicos 271, párrafo 3. Vayamos a Isaías capítulo 40. Todo lo tenemos. Tengamos esto para memorización. Isaías 40, verso 31. Pero los que esperan en Jehová, de nuevo, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Naturalmente, ustedes dudan cuando esperan, pero el que espera en Jehová renovará sus fuerzas. ¿Cómo renovamos nuestras fuerzas? En el tiempo de espera. ¿Qué debemos hacer para renovar nuestras fuerzas en el tiempo de espera? Orar y qué? Y reclamar las promesas de Dios. El tiempo es casi finalizado, amigos. ¿Y qué está acercándose, hermanos? Abril 12 del 2019, The Daily Guardian dice, ¿cuál es el titular? ¿Qué dice? ¿Es el domingo un día de descanso? Están diciendo que en el domingo no es opcional como un día de descanso o adoración en la iglesia, en Alemania, y debe ser también en los Estados Unidos de América. Y un momento, nosotros necesitamos una fe fuerte para esta crisis, porque María la tenía antes de la Pascua. Escuchen esto, dice, debe enfatizarse que detenerse el domingo no es opcional en Alemania. Uno debe detenerse el domingo, el Sonntagsrust. No es solo permanecer casualmente lejos del trabajo, pero no debemos hacer ruido, dice. No puede tener un soplador de viento porque es mucho ruido. Los camioneros deben detener sus camiones en domingo. Mucho ruido. Esto está pasando en Alemania. Dice, por favor lean todo el artículo, dice, el deseo nacional de descansar los domingos está tan consagrado que los esfuerzos repetidos de los minoristas y las empresas para aflojar las reglas sobre el domingo han fracasado. Algunos estados alemanes permiten aperturas ocasionales de los domingos para eventos y temporadas especiales de compras, pero la mayoría de las actividades comerciales de los domingos están restringidas por la ley. ¿Cómo lo llama? Esto es una
una ley parcial de domingo. Usted no puede comprar los domingos. Estoy diciendo que está la ley dominical en Alemania. No, hay una ley de prohibir compras en Alemania en domingo. Dice, pero la mayoría de las actividades comerciales de los domingos están restringidas por la ley, pero también por elección, ya que el descanso del domingo parece gozar de un amplio apoyo popular. Descanso, un amplio apoyo popular. La hermana White dice que esto va a venir la ley dominical en América. Gran controversia, 578 párrafo 3, en rojo. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público. Se doblegarán a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. ¿Y qué está pasando en Alemania? Este es un soporte popular. Yo creo que hoy es abril 13 del 2019, que la misma forma en cómo el matrimonio homosexual en América llegó a ser la ley en Estados Unidos, será la misma forma en que el domingo venga a América, cuando vino estado por estado. Nosotros dijimos el hombre y el hombre se pueden casar, estado, la mujer y la mujer se pueden casar estado por estado. Podría ser esto la prohibición de comprar los domingos estado por estado, la prohibición de comprar los domingos en Florida, en Georgia, en Carolina del Sur, ¿a dónde vamos? Vamos al oeste, estado por estado, y todo hasta el occidente, estado por estado. Ahora, ¿no saben ustedes esto que sucedió con el estado de emergencia que se declaró en Nueva York sobre las plagas que se dieron, del doctor Bernard que la dio ayer? Devolvámonos y miremos cuidadosamente. Dice, tal detención no ha puesto en peligro la economía nacional, ya que Alemania es la potencia económica envidiable de Europa. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué en los Estados Unidos? Están diciendo que si nosotros nos detenemos de comprar los domingos y podemos ayudar en la economía, miremos Europa, miremos a Alemania. Es la mayor poder económico hablando económicamente en Europa, y se dio la ley dominical de prohibir en compras. ¿Y qué de Estados Unidos? Sigue diciendo, y dice, Estados Unidos tenía su propio descanso el domingo. Las cosas simplemente se cierran para que las personas puedan estar con sus familias, suena bien, y dedicadas a Dios. Y estas relaciones que realmente importan, las relaciones que realmente importan, pasar los domingos para Dios, la familia y para cada persona, debería ser lo más importante. No hay adoración que Dios bendiga los domingos, porque el domingo de adoración es para los paganos, que adoran la naturaleza y al sol como el jefe de todos los dioses. Domingo es el día de adoración, pregúntele a Constantino. Ahora, no solamente en Europa, sino ¿en dónde? Aquí en Alemania, la ley dominical de prohibir en compras, no solamente en Polonia, la prohibición de comprar domingos, no solamente en Noruega, Suiza, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Bélgica, Dinamarca, en Austria hay tanto una prohibición total de comprar los domingos o está limitada, dependiendo de la región. No solamente en Europa, sino está llegando también a África. Amigos, está en Europa, está también en la tierra debajo de Europa, que es en África. Ahora está viniendo a África. ¿Y a dónde va después?
a las Américas. Miremos, aquí está. ¿Qué país esto en África? Kenia. Abril 9 del 2019. Kenia prohíbe los domingos como días de mercado. Este es un cambio que dice Nayandar, el gobernador del condado de Nayandaru ha prohibido los días de mercado el domingo en medio de protestas de comerciantes. El gobernador Francis Kimemia en la foto dijo ayer que el día debería dedicarse a los servicios religiosos. Este es un gobernador, recuerden a Daniel 3, Nabucodonosor llamó a los gobernadores a forzar a la gente a postrarse y adorar a la imagen. Miremos, dice, los domingos deben dedicarse a agradecer a Dios y no al comercio. Personalmente considero impío que algunas personas aprovechen el día no para ir a la iglesia, sino al mercado. Entonces, ¿qué previsión de compra el domingo? No compre, no se quede solamente para no comprar, sino vaya a la iglesia. ¿Quién es un gobernador en un estado? El gobernador de cada estado es el líder final, el agente en el estado. Y ahora, la ley está viniendo en Kenia por medio del gobernador. ¿Y qué de los estados de Estados Unidos por estado? ¿Y quién es el gobernador de Florida? ¿Ustedes no conocen quién es el gobernador de Florida? Muy bien. ¿Quién es el gobernador del cielo? Ustedes lo saben. Muy bien, amén. Volvamos y digamos, dice, personalmente considero impío que algunas personas aprovechen el día no para ir a la iglesia, sino al mercado. Mi administración no fomentará esto, dijo. Afirmó que esto podría ser una de las razones por las que el condado se estaba quedando atrás en el desarrollo. ¿Qué está diciendo él? Porque no estamos adorando a Dios el domingo, nosotros estamos fallando financieramente. No es lo que la gran controversia, página 590 dice. La ley dominical va a ser impuesta para sanar la economía. El último párrafo dice, tal vez Dios está enojado con nosotros por no dedicar el día para agradecerle. Entonces, Dios está castigando a Kenia. Tenemos que guardar el domingo. ¿Qué va a pasar con las calamidades en América? Y las plagas, y las enfermedades, y la economía va a empeorar. Y Dios, van a estar diciendo que Dios está maldiciendo a América. Dice, de ahora en adelante queremos poner a Dios primero. Y esto comienza con ¿qué? Con la dedicación de los domingos como el día para asistir a la iglesia, dijo él. Que es lo siguiente, como yo dije el sábado pasado, ¿dónde debe comenzar la ley dominical a ser impuesta? En África, no en Europa, no en Australia, no en Sudamérica, no en Sudamérica, sino ¿dónde? En los Estados Unidos de América. Y se están dando los rumores en Europa, están llamando también para la ley dominical en África, y estamos más cerca en América que mucho de lo que nosotros queremos. Está moviéndose en la oscuridad. ¿Y qué estaba haciendo María antes de la Pascua? ¿No estaba besando los pies de Jesús? ¿Ustedes no saben que hay alguien más que la vio? ¿Quién vio a María ungiendo a Cristo alguien más lo vio a María Magdalena haciendo? Judas Iscariote. ¿Y quién es el moderno Judas? El Papa de Roma. ¿Y qué está haciendo él? Está besando los pies. Miremos esto, abril 11 del 2019. El Papa besa los pies a los líderes de Sudán del Sur, instándolos a mantener la paz.
Ustedes se acuerdan, 2 semanas pasadas él estuvo teniendo mostrando que están besándole su anillo y él se retiraba para que no besaran su mano, y públicamente él no dijo que él no quería esparcir los gérmenes, pero besando los pies de un hombre que es peor. Miremos esto, aquí está a punto de postrarse para besar los pies de este hombre. ¿Y qué están viendo? El Papa está haciendo algo, está haciendo todo para unir la Iglesia al Estado, para hacer de él un santo. Pero detrás de él, detrás de este velo, de este camaleón, está la serpiente, el veneno de la serpiente. Dice, Papa Francisco está cayendo, Babilonia está cayendo, está cayendo. El Papa Francisco, en un gesto dramático después de un retiro sin precedentes en el Vaticano, se arrodilló para besar los pies de los líderes en guerra del sur de Sudán el jueves, mientras los instaba a no regresar a una guerra civil. Los líderes parecían estar sorprendidos, mientras que el Papa de 82 años, que sufre de dolor crónico en las piernas, era asistido por ayudadores mientras se arrodillaba con dificultad para besar los zapatos de los dos líderes opuestos principales. ¿No es un negocio de besos? Este es el anticristo, amigos, y miremos lo que la hermana Juan dice, Gran Controversia 2.16, párrafo 1. Los jesuitas, no voy a pasar mucho tiempo, dice, al darse a conocer como miembros de la orden, los jesuitas se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultan a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Ahora, si yo tengo que besar los pies para tener mi agenda, para controlar las naciones, yo incluso voy a besar el fondo de sus zapatos, solo para tener mi agenda cumplida. Dice, y dirigieron la política de las naciones. ¿Qué está pasando con el Sudán del Sur? ¿Quién está liderando? El Papa, lechas azules. Y los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa, y donde quiera iban, lograban reavivar el papismo. Misericordia, amigos. Esta es la bestia besando los pies. ¿Y qué está pasando también con la imagen? ¿Quién es la imagen? El protestantismo apóstata de Estados Unidos. Queríamos lavar los pies, pero no era práctico acá. Pero simbólicamente voy a hacer algo a Lu. En nombre del pueblo católico voy a besar los pies de Lu. Él quiere, Lu, besar tus pies como un acto de humildad. ¿Cuál es la bestia haciendo? Lu, él quiere besar tus pies como católico. Hay un momento santo, es un momento santo. Vengan, hermanos y hermanas, vengan, por favor, vengan los ancianos, vengan. Yo quiero unir de esta santidad, besando los pies de los protestantes a los católicos. Hagamos una pausa acá. ¿Cuál fue la última cosa que Judas hizo? ¿Cuál fue la última cosa que Judas Iscariote hizo antes de la cruz? Besó a Cristo. Besó a Cristo. Cuando veamos todo este asunto de los besos, el negocio de los besos es una traición que viene. Vemos al papado,
a los protestantes besándose para que lleguen a ser uno. ¿Y qué significa con el matrimonio? Cuando un ministro diga, ahora usted puede besar a la novia. No significa esto, no dice esto antes de anunciar que ellos son un hombre y la mujer uno. Después de que él dice esto, hombres y mujeres, usted puede ahora besar. Primero los casa y después dice, ahora, ¿qué significa el beso entre los protestantes, entre los católicos y protestantes? Que el matrimonio está acá. Cuando veamos a la iglesia y el Estado, católicos y Estado, besándose, ¿qué significa? Que el matrimonio está aquí. Iglesia y Estado. ¿En dónde está la imagen? A los pies. ¿Y qué va a descender? La piedra. ¿Estoy listo, amigos? ¿Dónde debemos ser encontrados? Como María, a los pies de Jesús. No besando los pies de Jesús, pero ¿qué significa que estemos besando los pies de Jesús? ¿Cómo besamos los pies de Cristo ahora? Ya que el cuerpo representa a la iglesia, ¿qué representan los pies? En la armadura, ¿se acuerdan? ¿Qué es la armadura? Los pies en Efesios 6, verso 15. ¿Qué es los pies? El Evangelio. ¿Cómo besamos sus pies? ¿Cómo besamos los pies? Amando el Evangelio, amigos. Y manteniéndolo y llevándolo al mundo. Arrodíllense conmigo, hermanos. ¿Ven su necesidad hoy? ¿Ven su necesidad? Algunas veces yo digo no voy a poder hacerlo. Pero yo rápidamente digo, por tu gracia lo haré. Cada vez que usted sienta desilusionado, dígale, Señor, no mi voluntad, sino por tu gracia lo voy a hacer, voy a lograrlo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra hoy. Mantén nuestra fe, es nuestra oración, y que pongas estas palabras en nuestra mente. Danos la experiencia que María Magdalena tuvo, y para que podamos recibir tu revelación, libéranos de los demonios, de los pecados que te duelen en tu corazón. Ayúdanos a tener esto antes de que muramos, antes de la crisis, y ayúdanos a besar tus pies, llevando la experiencia del Evangelio a aquellos que están en la oscuridad, los esposos que no están convertidos, a su esposa que no está convertida, a los jóvenes que no están convertidos, a los padres, a los familiares, a nuestros familiares que no están convertidos, a nuestros compañeros de estudio, a nuestros compañeros de trabajo, incluso a nuestros vecinos que no están convertidos, y que tu nombre sea glorificado para que podamos recibir el Espíritu Santo. Sálvanos en nuestra oración, incrementa nuestra fe y nuestro amor para esperar en ti y no para desilusionarnos en los tiempos de demora. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de Cristo.